¿Sí me escuchan bien? Sí, maestra. Perfecto. Pues vamos a empezar con la clase. Por favor, cualquier cosa, pregunten, díganme si se entiende o no. Y si se corta el audio también, por favor avísenme, ¿no? Y pues bueno, pues vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla. Espero que ya la estén viendo. Bueno, entonces, pues vamos a empezar ahora sí con la nueva unidad, chicos, para el segundo parcial. Acuérdense qué tiempo tenemos, no es mucho. Sin embargo, vamos a tratar de ser claros con esta unidad. Es extensa, tiene bastante contenido, desde lo que es el concepto de funciones escalares de un vector, como también límites, derivada, gradiente. Aquí vamos a introducir lo que es la función gradiente y sobre todo, pues, regla de la cadena. Y vamos a terminar con máximos y mínimos, ¿sí? Y si podemos, introduciremos lo que es multiplicadores de Lagrange, o ya sea que entre como actividad también. Entonces, en esta unidad, chicos, aquí los ejercicios ya de una vez se los puse, ¿sí? Ejercicios para el segundo parcial, ¿sí? Si ven la parte de arriba, va a abarcar desde a partir del ejercicio 36 hasta el ejercicio 69. Ya ustedes ya tienen el problemario a la mano. Por favor, vayan haciendo equipos, quienes van a estar trabajando en conjunto, ¿sí? Porque los ejercicios de tarea que van a estar realizando van a ser a partir de lo que es el ejercicio 36, ¿de acuerdo? Aquí estoy quitando algunas cosas porque, bueno, a partir de estos son los que van a estar realizando. Observen, son muchos ejercicios, sin embargo son didácticos. Es necesario que les quede claro los conceptos y si no se entiende, por favor, pregunten, ¿sí? Vamos a llegar hasta el ejercicio 68, ¿sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí se entiende? Bueno, aquí para revisar lo que es el concepto de funciones escalares, ¿sí? Pues vamos a empezar con la idea, ¿qué significa tener una función, ¿sí? Escalar de un vector? Entonces, empezamos con la parte para recordar cálculo diferencial integral, pero de una sola variable. En el caso de una sola variable, ustedes estuvieron estudiando funciones, ¿sí? En donde, pues, el dominio básicamente son puros reales, ¿sí? Números reales, y que, pues, nos van a relacionar con otro conjunto que igualmente son puros números reales. Aquí la idea es que, pues, en una sola gráfica, del lado derecho tenemos la gráfica. Ustedes podrán ver que siempre han podido graficar en una sola gráfica ambas funciones. Por un lado, el eje horizontal, pues se tiene el dominio, y por el otro lado, con el eje vertical, estaban viendo la imagen. Pero aquí tenemos la función, ¿no? Cuyo comportamiento, pues, es este, ¿sí? En general. Entonces, cuando vimos la tercera unidad, estuvimos estudiando funciones vectoriales de un escalar, es decir, estuvimos trabajando con funciones que son vectores, pero aquí el conjunto, ¿sí? Ya cambia porque el conjunto del dominio resultaba ser, pues sí, un real, todavía es un real. Sin embargo, el dominio B, el dominio del conjunto B, ya no son reales, sino que son vectores. Por eso acá, en este dibujito, les pongo reales, números reales que vamos a estar, que estuvimos trabajando, pero que su imagen eran vectores, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan,
Podríamos tener una curvatura, ¿verdad? En este caso un círculo centrado en el origen, que pues representaba más que nada el movimiento de una partícula, y del origen a esta curvatura, naturalmente que este es un vector, que era lo que representaba nuestra función vectorial, ¿sí? Y esto, pues, la curvatura, pues son todos los puntitos, ¿verdad? Que representaba el movimiento de esta partícula. Podría ser un círculo, una elipse, una parábola, etcétera, ¿sí? Esto fue la tercera unidad, ¿sí? Y que estuvimos trabajando con funciones vectoriales de un escalar. ¿Qué sucede ahora? Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a estar estudiando? Si ustedes observan el dibujo, vamos a estar viendo funciones. Aquí el dibujo, el primer dibujo, también se refiere a una función vectorial, y en este caso trataba de una hélice, ¿sí? Si ustedes recuerdan, pero pues no dejaba de ser una función vectorial. Ahora, ¿qué es lo que vamos a estar trabajando en esta unidad? Son funciones del tipo, aquí puse dos ejemplos, pueden ver el primero, ¿sí? El que represente una temperatura, pero esta temperatura depende de dos variables, X y Y. ¿Qué quiere decir? Que X puede estar representándonos la longitud, ¿sí? Y Y puede ser la latitud. Entonces, en este caso, esta función está midiendo la temperatura terrestre, ¿sí? Y por otro lado, podemos tener otra función ya un poco más matemático que nos calcule lo que es el volumen de un cilindro, si ustedes lo ven, pero de igual forma, esta función depende del radio y de la altura. Entonces podemos tener este tipo de funciones. También hay otras que ustedes también las han visto, como la presión, y lo voy a comentar acá. La presión, que depende de quién, de la temperatura y el volumen, o puede ser que tengan el volumen, que dependa de quién, de la temperatura y la presión, etcétera. Eso lo han visto en química, si es que no me equivoco, ¿sí? Pero no dejan de ser funciones que, si bien al medirlo les va a dar una cantidad, un número, y estas funciones son las llamadas funciones escalares, ¿sí? Y vamos a ver por qué se les llama funciones escalares de un vector. Entonces aquí ya les puse lo que es la definición. ¿Qué me dice la definición? Bueno, pues que una función f de dos variables, en este caso de dos variables, puede ser 2, 3, 4, etcétera, es una regla que asocia, que asigna a cada par ordenado de números reales X, Y de un conjunto D, ¿sí? Este conjunto es la parte del dominio, que en este caso sería R2, este conjunto D, ¿sí? Un número real único denotado por F de X, Y, chicos. ¿Qué quiere decir gráficamente? Si me gustaría que estuvieran viendo la gráfica, por favor vean la gráfica. La relación matemática es de R2, el conjunto de R2, que va a ser la parte del dominio, ¿sí? Lo va a asociar a un punto, a un valor numérico. Este valor numérico es un escalar. Entonces, ¿qué sucede gráficamente? Es que ahora mi dominio, si ustedes observan, el dominio, ¿sí? Que puede ser un punto, ¿sí? Representado por este par ordenado, A, B, está asociado, ¿verdad? Mediante esta función por un valor escalar, f de A, B. Entonces, si ustedes observan, en pocas palabras podemos decir, ya en general, que este dominio, observen la parte de abajo que estoy aquí alumbrando, el dominio va a estar formado por vectores, chicos. Ese es el dominio. En lugar de que sea la imagen, ahora es el dominio, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la imagen? La imagen únicamente va a ser un escalar, ¿sí? Entonces, el dominio puede ser un vector de 2, 3, 4, 5 dimensiones, etcétera, ¿sí? Pero siempre la imagen va a estar formado ¿por quién? Por un escalar, ¿de acuerdo? Entonces, pregunto, ¿alguna duda hasta acá?
¿Sí se entiende el concepto? ¿Se entiende la idea de lo que es una función, chicos? Función, ¿sí? Función escalar de un vector. Aquí vamos a manejar cantidades que son escalares. Ya la imagen deja de ser un vector, porque antes teníamos lo que era un vector, ahora resulta ser un escalar. Por favor, digan si se entiende. Y aquí di a grandes rasgos lo que podría ser como función escalar. Una función puede ser que calculemos el volumen, pero que ese volumen dependa del radio y de la altura, o pudiera ser la temperatura, ¿verdad? Que depende de la longitud y latitud, dependiendo quién me represente las variables, o como lo han visto o lo tienen en química, si es que no me equivoco, la presión que puede depender pues de la temperatura y el volumen, ¿sí? Del sistema, etcétera. Entonces, la imagen ya resulta ser un escalar y el dominio va a ser un vector, ¿sí? Entonces, por lo natural vamos a estar trabajando funciones que dependen de dos variables, ¿sí? Porque van a ver cómo estas sí se pueden representar con una sola gráfica, chicos, ¿sí? Ahorita van a ver. Entonces, sigamos, ¿no? Lo primero que vamos a estar viendo, ¿qué significa el dominio? Acuérdense, siempre que se ven funciones, nos debe de quedar claro cuál es el dominio de mi función. ¿Por qué es muy importante? Porque hay que ver en qué puntos o para qué valores existe, ¿sí? La función. Por ejemplo, acá la definición, a diferencia de las funciones vectoriales que siempre veíamos la intersección porque pues, sus componentes de este vector eran funciones, no, aquí lo que vamos a estar viendo es que una función escalar de un vector, naturalmente, como ya depende de dos variables o puede depender de tres variables, ¿no? Entonces vamos a ver cómo esa terna, ¿no? Ese vectorcito, vamos a ver qué valores puede tomar el dominio, ¿sí? En las dos variables, ya no solamente una, en las dos, en las tres, cuatro, etcétera, dependiendo el caso, para que la función escalar exista. Entonces, siempre, por favor, eso recuérdelo. En este caso, estamos trabajando con una función escalar. Entonces, aquí como ejemplo, primer ejemplo, tenemos f de x, y, que es igual a x cuadrada más y cuadrada. Bueno, ¿qué podemos observar de esta función? Es un escalar de dos variables, ¿sí? Que en principio su dominio está en R2, y como R2, observen aquí la gráfica, este es el puro dominio, me representa el puro dominio, no estoy graficando la función, este es el dominio nada más, que tenemos como variables independientes son x y y. Entonces, si ustedes observan esta función x cuadrada más y cuadrada, no se indetermina. No hay ni un solo valor el cual pueda tomar x y que se vaya a indeterminar, ¿no? En este caso, esta función puede tomar cualquier valor. Puede ser cero, puede ser negativo, puede... De hecho, si ustedes observan esta función, como está x elevado al cuadrado y y elevado al cuadrado, aquí podemos incluso hasta aumentarle, ¿verdad? Para que ustedes lo observen, lo voy a poner con rojo, es que siempre, en este caso, f de x, y, ¿no? Ya que es igual a x cuadrada más y cuadrada, para no confundir, entonces nos damos cuenta que f de x, y resulta ser mayor o igual a 0. Nunca va a ser negativa por esta razón, porque están elevados al cuadrado, chicos, ¿sí? Entonces es muy importante que observen esto, ¿sí? Pero por otro lado, su dominio, pues nos damos cuenta que pues, no se indefine. Entonces, como no se indefine, el dominio de la función f de x, y va a ser ¿qué? Van a ser todos estos ¿qué? Todos estos puntos, ¿sí? Es decir, la manera de leer esto es mi par ordenado que está en R2, va a ser para todo x, y, ¿sí? Que está en R2, la función existe. No hay restricción. Entonces, acuérdense, una manera de leerlo, por favor, es que es para todo, ¿sí? Para todo x, y que está en R2. Y esto es el par ordenado. Ya no me fijo en un solo valor, sino ahora estamos hablando de un par ordenado. Y entonces, en color azul les puse, ¿sí? Todo el plano R2, lo iluminé, ¿verdad? Estos puntitos son aquellos que pues, nada más representa que puedo tomar un punto acá,
un punto acá, punto, cualquier punto, hasta el origen, puedo tomar el origen. No importa cómo lo tome, ¿sí? Lo puedo tomar, ¿de acuerdo? Entonces no hay ni un impedimento, ¿sí? Existe en todo el plano R2. Este primer ejemplo se entendió, ¿queda claro, chicos? ¿Sí se entiende, chicos? Sí, Miss. Sí, bueno. Que quede claro, por favor. No se me queden callados, ¿no? Y vamos a pasar con el otro ejemplo. El otro ejemplo, ¿qué es lo que me dice? Bueno, sea lo que es la función f de x, y, si ustedes observan, me está dando un logaritmo de x, y, ¿sí? Observan x, y, el argumento del logaritmo es un producto. La pregunta aquí, ¿cuál es su dominio? Bueno, aquí hay que recordar muchas cosas. ¿Para qué valores del logaritmo, ¿no? De su argumento, más bien, ¿para qué valores, ¿no? Existe. En este caso vamos a tener que fijarnos tanto de x y de y. Eso es muy importante. Entonces, ¿para qué valores? Hay que recordar que, por ejemplo, si x, xy fuesen 0, es decir, f de 0,0, que es igual al logaritmo de 0 por 0, en este caso el producto, ¿verdad? Yo podría preguntar, ¿existe o no existe, no? Ustedes hay que recordar que si tengo un logaritmo de 0, pues no existe. ¿Qué sucede con logaritmo de 0? Pues no existe, no está definido. Entonces aquí hay que ponerle atención para qué valores del dominio, ¿verdad? Para qué valores, que en este caso hay que fijarnos en x y y, la función logaritmo existe. Entonces, para el par ordenado que tenemos 0,0, no existe, no está definida, ¿sí? La función. Entonces, también podemos checar otro par ordenado, dense cuenta, es menos 1, menos 5, y observen, podríamos pensar, ¿no? Y ya alguien me podría decir, pues es que el logaritmo, ¿no? Logaritmo de quién, de menos 1, pues no existe, ¿no? Alguien me lo podría decir así, no existe. Entonces, si le planteo tomar lo que es un par ordenado donde x y y son negativos, ¿qué sucede? Pues si lo checan, si lo sustituyen tal cual en la función, ¿qué van a estar observando? Que f de menos 1, menos 5, ¿sí? Que si se dan cuenta, este par ordenado está en el tercer cuadrante, y aquí lo podemos escribir, está en el tercer cuadrante, porque ambos son negativos. Nos damos cuenta que el producto, ¿sí? Logaritmo, y que el producto, bueno, el argumento es el producto de estos dos valores, pues nos va a quedar positivo. Entonces, un logaritmo de 5, pues sí existe. Sí existe. Entonces, como el argumento del logaritmo es el producto del valor de x y de y, entonces sí podemos tomar los puntos del tercer cuadrante, ¿sí? ¿Qué puntos no podemos tomar? ¿Sí? ¿Qué puntos? Aquí podremos plantear, ¿no? Y voy a borrar este. Si ustedes observan, si ahora tomamos una función que fuese menos 1, voy a dejarlo así, con 5 positivo, es decir, este punto, este par ordenado que estamos incluyendo acá, f de menos 1, 5, está en el segundo cuadrante. Entonces, dense en cuenta, bueno, observen que si tomamos un par ordenado en el segundo cuadrante, lo que pasa con logaritmo. Con logaritmo tendríamos menos 1, que es x negativa, y y, ¿sí? Que es positiva, pues nos va a quedar un logaritmo de ¿qué? De menos 5. ¿Están de acuerdo, chicos?
¿Están de acuerdo? Y yo pregunto, ¿existe o no existe? A ver, chicos, ¿qué me dicen ustedes? ¿Existe o no existe? No. ¿No? Con logaritmo de menos 5, observen, no existe, ¿sí? Entonces, esto nos está diciendo, observen que esto lo que nos está diciendo es que tener cuidado porque habrá pares ordenados en donde la función, ¿sí?, no esté definida, ¿sí? No existe. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con esto? ¿Todo bien? En esta parte, chicos, les dibujé lo que es, lo que puse en azul, son todos los valores que se puede tomar para decir que la función, pues en estos puntos sí existe. Y también del tercer cuadrante, que podríamos pensar que no, porque aquí tenemos valores negativos, sin embargo, como X y Y son negativos, el producto que me va a quedar positivo, por lo tanto, también se pueden tomar valores acá, ¿sí? Pero, ojo, aquí dejé punteado el eje coordenado, el sistema coordenado, ¿verdad? De X y de Y, ¿por qué razón? Porque no podríamos tomar los pares ordenados que fuesen 0,1, ¿no? Por ejemplo, acá 0,5, 0,6. No podemos tomar ningún punto en donde pudiéramos tener que Y fuese 0 o X fuese 0, porque el producto de cualquier número por 0, pues me va a dar 0, y el logaritmo en ese punto no está definido, ¿sí? ¿Pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? ¿Sí se entiende? Sí, profesora. Perfecto. Entonces, otra manera que yo sugiero para encontrar el dominio, ¿sí? Observen, es que si yo tengo el argumento del logaritmo, rápidamente, por favor, el argumento, todo el argumento, ¿sí?, digan que debe ser mayor a 0. Entonces, ya con esto ya están diciendo cómo debe ser el producto de este par ordenado, ¿de acuerdo? ¿Qué valores podrían tomar? Aquí van a restringir, es decir, el dominio de esta función, siempre van a decir, es el par ordenado, porque es un par ordenado, ya no es un número, ¿sí?, que está en R2, en este caso el dominio está en R2, tal que X por Y tiene que ser mayor a 0. Y entonces con esto concluimos, ¿sí?, para decir cuál es el dominio de esta función. Ahora, otra cosa muy importante, por favor, anótenlo, pónganlo en un formulario, ¿verdad? Yo siempre sugiero que si tengo logaritmo de un triángulo, para que ustedes me entiendan, ¿sí?, y para que vayan tomando práctica, entonces acá restringimos el triángulo que sea mayor a 0. Cualquier cosa que yo pueda tener en el dentro del paréntesis, ¿sí? De hecho, aquí más adelante doy la estrategia, ¿sí? Observen la estrategia, que si tengo un logaritmo, ¿cuál va a ser mi estrategia? Pues que diga que el triangulito, ¿sí?, tiene que ser a fuerza mayor a ¿qué? Mayor a 0. Todo el triangulito, todo lo que tengo dentro del logaritmo. Ahora, ¿qué otra estrategia tenemos? Recuerden que podemos tener una raíz, ¿sí? ¿Una raíz de qué? De un rectángulo. Aquí puse un rectángulo. Entonces, ¿cuál va a ser el requisito? ¿Sí? Es que este rectángulo tiene que ser mayor o igual a 0, ¿sí? Mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque si dentro del radical me queda algo negativo, ¿qué va a suceder? Pues no es posible, ¿de acuerdo? No es posible porque ya me va a dar un imaginario, acuérdense. Raíces, de un negativo, pues ya es imaginario, así está definido. Ahora, cuando tengamos una fracción, puede ser A entre B, ¿qué va a suceder? Que A entre B, ¿sí?,
le vamos a poner la restricción de que B a fuerza tenga que ser distinto de 0. Entonces, esta parte que les puse acá, chicos, apúntenlo en una hojita porque esa es la estrategia. Esa es una buena estrategia para que ustedes puedan de inmediato analizar cualquier dominio. Muy importante. Entonces, pues vamos a continuar. Aquí tenemos otro ejemplo. Observen, ejemplo. Dice f de x, y es igual raíz, y ya se los aumenté, es decir, ya se los complicó un poco. X más y más 1, ¿verdad? Todo raíz. Pero además está dividido entre quién? Entre x menos 1. Entonces nos vuelven a preguntar, ¿cuál es el dominio? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificando que tenemos una fracción, pues agarramos el denominador y de inmediato, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a decir que tiene que ser distinto de 0. Con esto, que es la propuesta, chicos, llegamos a que x a fuerza tiene que ser distinto de 1. Con un despeje, ¿verdad? Ya podemos decir que x tiene que ser diferente de 1. Y sí, y es de esperar porque si x es igual a 1, ¿qué va a suceder? Pues se indetermina, 1 menos 1 pues nos da 0 el denominador y aguas. No puede ser 0. ¿Qué otra restricción podemos observar en esta función? Bueno, pues es la raíz. Recordemos que lo que tenemos dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0, a fuerza. Entonces, con esto mayor o igual a 0, ya con esto estamos llegando a que x más y, que es la suma de este par ordenado, ¿verdad? En este caso, tiene que ser mayor o igual a menos 1. En el caso del numerador, que es el que estamos analizando, sí puede ser igual a 0, ahí no tenemos ningún problema. Podemos tener 0 entre 1, pues es 0, pero no podemos tener 1 entre 0, hay que recordarlo, por favor, 1 entre 0 se indefine, pero 0 entre 1 es 0. Entonces, esto nos deja ver que x más y tiene que ser mayor o igual a menos 1, ¿sí? Ahora bien, aquí con rojo puse que y es igual a menos x menos 1. ¿Por qué razón? Porque si bien, chicos, si quiero visualizarlo todo en la gráfica, en el plano, es decir, la parte del dominio, quiero visualizarlo, aquí observen que yo puedo graficar el dominio y únicamente hemos estado graficando el dominio. Entonces, pues ya prácticamente podemos encontrar una relación entre y y x. Estamos muy acostumbrados a poner a y dependiente, que dependa de x. Pues así lo dejamos, y es igual a menos x menos 1. Está, ¿sí? Esto ya nos está diciendo que se trata de una recta negativa, ¿sí? Que está desplazada menos 1 unidades. Entonces, bueno, antes de pasar a la parte de la gráfica, quiero que vean cómo podemos decir que sea el dominio o cuál es el dominio de esta función. ¿Cómo lo podemos decir? Bueno, nuevamente, por formalidad decimos que este par ordenado está en R2, en el plano R2, tal que, ¿sí? Tal que x sea distinto de 1 y x más y mayor o igual a menos 1. Ahora bien, si se les queda de tarea, ¿verdad? Si tuvieran en el examen, ¿verdad? Y les piden graficar, bueno, pues entra la parte que puse con rojo, en donde estoy diciendo que y es igual a menos x menos 1. Con esto, observen la gráfica. Yo ya puse una línea roja que me representa x menos 1. Aquí ya la estoy alumbrando. Vean la gráfica, ¿sí? Aquí está. ¿Sí? ¿Sí la están viendo, chicos? ¿Sí? Ya puse la gráfica. ¿Sí? ¿Sí la ven, chicos? ¿Sí se ve? ¿Sí se entiende? Sí. ¿Qué es lo que estoy viendo acá? Observen, estamos diciendo que x más y es mayor o igual a menos 1, solo que aquí me quedé con la igualdad, ¿sí? También esto lo pude haber puesto así,
y voy a borrar tantito la relación que puse acá, y es para no confundirlos, voy a poner esto. Para encontrar una relación entre X y Y, lo voy a dejar así, mayor o igual a menos X menos 1. Acuérdense que estoy restando y la desigualdad no se altera, ¿sí? Esta es regla de desigualdades. Así lo pongo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué me está diciendo esta relación? Es que Y puede ser mayor o igual a menos X menos 1. Entonces me voy con la gráfica, ¿sí? Yo ya la grafiqué, aquí está, ¿no? Aquí está mi gráfica. Entonces, agarro y me doy cuenta que esta gráfica aquí está, ¿no? Esta gráfica puede ser continua porque tenemos la parte de igualdad. Si fuese mayor, estrictamente mayor, entonces no la podría tomar. Entonces voy a ponerlo así, chicos. Así la línea, ¿de acuerdo? Y esta es la recta que estoy señalando que es menos X menos 1. Aquí está. Y igual a menos X menos 1. Que esto nos está diciendo es que puedo tomar un valor por acá arriba de lo que es mi recta o un punto que está en la recta, lo puedo tomar también, está permitido, ¿sí? Por eso ya lo puse continuo, sí está permitido, ¿sí? Y entonces ahí la función sí existe, sí está definida. ¿Qué pasa si tomo un punto abajo de mi recta? Pues si tomo este punto que está abajo de mi recta, ¿qué va a suceder? Pues que la función va a dejar de existir. ¿Por qué? Porque me va a dar la raíz, por lo menos me va a dar un imaginario. Entonces, si me da un imaginario, ya no estamos en el campo de los números reales. Ya me pasa al campo de los números complejos y todavía no estamos viendo números complejos o funciones complejas. ¿Sí? Estas las van a ver hasta el tercer semestre. Entonces, ya con esta desigualdad podemos iluminar el espacio, que es la función, más bien, que en el dominio se puede tomar. Yo puedo tomar un punto de acá, ¿verdad? Un punto de acá, lo estoy iluminando, estoy mostrando qué puntos sí son permitidos, son los que están en color azul, y además me está diciendo que X tiene que ser diferente de 1. Si es diferente de 1, ¿qué pasa? Ah, bueno, pues acá a fuerza puse líneas punteadas, estas sí van punteadas, porque no puedo tomar el valor 1, es decir, no puedo tomar un par ordenado, ¿sí? Que en donde X valga 1, por ejemplo, 1,6, 1,5, todos estos puntos quedan punteados porque no los puedo tomar. Sin embargo, los que están en color azul, ahí sí, fuera del 1 y antes del 1, sí se pueden tomar. Entonces, así queda iluminado lo que es el dominio. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Pregunta? ¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿Para cuándo es No, la mi participación, maestra? Ay, ya el compañero ya está viendo la participación. Vea, estoy viendo la gráfica, vean la función. ¿Está bien, sí o no? ¿Sí le entendieron? Sí. Bueno, por favor, para mí es muy importante, por favor, porque si no, entonces ni siquiera van a poder participar, ¿sí? Aquí ya puse una participación, como dice el compañero, ¿sí? Le quité el número porque no corresponde. Entonces, ¿de qué trata la participación? Acuérdense que se la estoy dejando hoy. La participación la van a tener que subir, pues, durante el día o hasta mañana, ¿sí? Digamos que hasta la 1 de la tarde, ¿de acuerdo? O diría yo, sí, antes de la 1 de la tarde para que la puedan subir tranquilamente, ¿no? Esta participación. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Aquí yo ya puse varias funciones, 2, 3 funciones, en las cuales estoy incluyendo una con logaritmo, estoy incluyendo una con raíz, bueno, esta es una
es una división, una fracción, y tienen que definir lo que es las restricciones que tiene una raíz, ¿verdad? Y las restricciones que tiene el denominador. Acá también tengo lo contrario, ¿no? X entre la raíz de esto. Entonces, chicos, por favor, esto se les queda como participación, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta para poder hacer este ejercicio? No, maestra. ¿No? ¿Sí se entendió? De verdad pregunto, ¿sí se entendió, sí o no? ¿Sí quedó claro? Chicos, chicas. De mi parte, sí. Sí, profesora. Sí. Bueno, entonces, ¿qué les parece? Nos quedamos hasta acá. Esta es la introducción de lo que es función escalar de un vector. ¿Por qué razón? Porque ahora, esto es muy importante que ustedes lo vean, muy importante que lo entiendan, es que el dominio es un vector porque tenemos dos variables y como tal me forma un vector, el dominio, y la imagen ya es un escalar, chicos. Entonces aquí sí es muy importante que, por favor, entiendan el concepto. Ya es algo contrario de lo que estuvimos trabajando, que eran vectores, que era una función vectorial, ahora cambia el asunto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hasta acá nos vamos a quedar. Voy a subir esta participación y espero que la aprovechen. Por favor, hagan equipo para que participe la mayoría y por favor se lleve un buen puntaje, ¿sí? Y esta participación, lo aclaro, es a donde pueden subir de calificación, son puntos extras para su segundo parcial, ¿de acuerdo? Sí, maestra. Bueno, entonces cuídense mucho y hasta acá nos vamos a quedar, chicos. Hasta luego. Hasta luego.